Y entonces, simplemente lo que les estábamos comentando es que este webinar va a ser un webinario especial. En este momento, Raúl, Fátima y la señora Conchita se encuentran en un curso. Estamos ubicados en el Tlayán, que es a una hora de Guadalajara, y es el rancho donde venimos a entrenarnos, más o menos cada unos 3 meses. Entonces, simplemente para hablar acerca del capítulo 10 que tiene que ver con las insuficientes partículas de fuerza de vida, atacan de nuevo. Pero no lo estoy haciendo solo, estoy aquí junto con mi amigo Gil Herrera, que él nos va a dar una breve introducción acerca de él. Él es un gran amigo, un procesador, coach en la ciudad de Morelia, entonces le voy a dar la palabra a él para que nos salude. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Gracias, Camilo. Mi nombre es Gil Herrera y estoy muy contento y muy agradecido y a la vez emocionado de estar compartiendo con ustedes este webinario, este capítulo tan interesante, insuficientes partículas de fuerza de vida, y como un tema tan inofensivo, tan sutil, pareciera ser que no tiene un impacto en nuestras vidas, pero cuando nos damos cuenta que realmente le tenemos miedo a la gente, que tenemos miedo al ridículo, podemos entender por qué oportunidades grandiosas las hemos dejado pasar, por qué relaciones grandiosas las hemos dejado pasar. Y bueno, estoy contento de estar aquí con Camilo en el Tlayán y estoy listo para iniciar. Bienvenidos todos y por favor, eh, interactúen, dejen sus comentarios, sus puntos de vista, preguntas que salten en el chat, por favor, y estamos listos para iniciar. Gracias, Camilo. Muchas gracias, Gil. Pues bueno, entonces para comenzar con el tema del webinar, este es el capítulo 10 que tiene que ver con una experiencia que le pasó al autor del libro, Alan. Para los que le pudieron leer el libro, pues bueno, él estaba simplemente tratando de dar un discurso y como lo leímos en el libro, pues no le fue muy bien. La verdad, pues era algo que se dio cuenta que aunque estaba con sus amigos, que estaba con personas que eran cercanas a él, estaba recibiendo un premio que era muy importante también para él, pues bueno, con lo que se topó fue con el miedo al ridículo, con el miedo a la gente. Y esto a mí me conecta un poco con una situación también que a mí me pasó. Hace 6 años yo llegué a México y yo lo primero que hice las primeras semanas fue unirme a un club de oratoria. Tal vez algunos de los oyentes lo conozcan, es el Toastmasters. Yo entré a Toastmasters hace 6 años y bueno, cuando yo entré yo pensaba que sabía hablar en público, que no me daba tanto miedo, pero ahí fue cuando me di cuenta que bueno, que hay un montón de habilidades que se pueden aprender al respecto. Pero algo que me enseñó Toastmasters es la importancia de aprender en gradiente, de cuando tú empiezas una habilidad, especialmente una como es hablar en público, que es enfrentarte a la gente, saber cómo reaccionan, ver cómo a medida que tú vas avanzando en el discurso, pues te das cuenta de sus movimientos, qué caras hacen, todas estas habilidades que tú empiezas a desarrollar al hablar en público, que te enfrentan con las personas, que te hacen estar ante la crítica, que te hacen ver que estás siendo evaluado, todo eso, pues la verdad es, yo lo viví pues con Toastmaster y me ayudó mucho. Pero entonces volviendo al tema de Alan, él pasó por algo similar y ahí nos cuenta en el libro cómo él gradualmente fue mejorando, cómo fue yendo habilidad por habilidad, cómo lo hizo primero con grupos pequeños y así fue enfrentando esa situación que realmente pues lo detuvo en ese momento y causó pues como tantos estragos en su vida. Pero bueno, me gustaría escuchar la historia de Gil, él también tiene algo que comentarnos al respecto. Gil, ¿cuál es tu punto de vista? Gracias, Camilo. Bueno, pues en realidad me da mucho sentido lo que estás comentando y de manera personal, pues tengo muchas historias, muchos eventos donde atrapé partículas de fuerza de vida simplemente porque me aterré a estar frente a una persona, frente a un público, y de manera muy particular viene a mi mente hace que 20 años, 25 años, cuando estaba en la universidad. Me acuerdo muy bien que me tocó exponer un tema de manera individual. Yo ya tenía 3 años con el mismo grupo, con los mismos maestros, o sea, eran mis amigos, compañeros, tal como lo menciona Alan en el libro. Y bueno, yo pensé que no iba a haber ningún problema, pero oh, sorpresa, en cuanto estuve frente al grupo, increíblemente mi cuerpo empezó con sus primeras manifestaciones, mis piernas empezaron a temblar, se me olvidó todo lo que tenía que decir, y para no hacerles el tema largo,
pues tuve que retirarme de la plataforma, me sentí terriblemente mal, sí, terriblemente avergonzado y dije, bueno, pero ¿por qué me pasó eso si todos son mis amigos, todos son mis compañeros y los conozco? Entonces ahí me di cuenta por primera vez el tremendo miedo que tenía de hacer el ridículo. Y seguramente muchos de ustedes han escuchado que después del miedo a la muerte, el miedo más grande de las personas es el miedo a hacer el ridículo. Entonces eso nos puede dar una idea de lo que yo les comentaba al principio, de cuántas oportunidades de negocio, cuántas relaciones hemos dejado pasar, simplemente por no perder el miedo a hacer el ridículo. Pero aquí hay un tema más importante y de fondo que queremos comentar con Camilo, queremos compartirle, y les vamos a dar algunos tips para superar eso. Es todas las partículas de fuerza de vida, toda tu atención y todo tu poder que quedó atrapado en esos eventos donde tú tuviste miedo a hacer el ridículo. Y para quienes ya han leído este libro y han tenido la oportunidad de estudiarlo, ustedes saben que el tema principal del libro de los secretos para incrementar tu poder, riqueza y felicidad es liberar partículas de fuerza de vida que hayan quedado atrapadas en diferentes eventos, y entre ellos uno muy importante, un área muy importante es el miedo a hacer el ridículo. Si tú tuviste una experiencia similar a la mía, es muy probable que tengas enormes cantidades de partículas de fuerza de vida atrapadas en esa situación. Y bueno, te vamos a dar algunos tips, algunas recomendaciones para que las recuperes y puedas fluir. Gracias. Ese es mi comentario, Camilo. Bien, muchas gracias, Gil. Pues bueno, la verdad es que otra parte que menciona el libro relacionada con el miedo al ridículo es, listo, primero plantea el problema, lo que le pasó a Alan, y luego plantea una solución. Y algo que me llamó mucho la atención es que cuando normalmente tenemos un miedo, especialmente este miedo al ridículo, pues muchas veces ese miedo se origina por la misma causa de que no queremos que nos vean, pues no queremos que hacer el miedo como tal. Mejor dicho, lo que provoca el miedo es la misma forma de darlo. Entonces, a mí viene a mi mente también una vez en un discurso de Toastmasters, pues yo empecé y a mí me da mucho susto discurso tras discurso, aunque ya llevaba varios, yo me seguía sintiendo muy miedoso, pues, y cada vez que iba a salir al escenario, aunque me preparara muy bien, aunque lo hiciera muy bien, aunque ya tuviera cierta experiencia, yo seguía sintiendo ese miedo, pero era un miedo que no me dejaba expresarme bien o muchas veces lo hacía de una manera más limitada. Pero algo que me pasó fue que una vez en un concurso, yo de repente ocurrió mi peor miedo, pues, y ocurrió en el escenario. Había más o menos unas 25 personas, yo ya estaba dando mi discurso, lo había preparado, tenía una parte muy específica que me había aprendido de memoria, y cuando llegué al escenario, a mitad del discurso se me olvidó. Entonces yo estuve un rato tratando de encontrar las palabras, me demoré varios segundos en silencio, y la verdad pues fue una situación muy incómoda. el Pero yo lo que me di cuenta después de ese discurso fue que me sentí libre de que en ocasiones posteriores yo ya no me tenía que aprender los discursos de memoria. Me di cuenta que lo que yo tanto le había temido, pues simplemente ocurrió y no me morí. Nadie en el escenario se burló de mí. No, mejor dicho, todo lo que yo relacionaba con ese temor y que muchas veces no me dejaba expresarme bien o que hacía que yo me aprendiera las cosas muy mecánicamente, que yo simplemente fuera paso por paso y tratara de que todo saliera perfecto, todo ese tipo de cosas. Cuando eso ocurrió, que era mi peor temor, pues ya se eliminó ese temor y yo ya daba los siguientes discursos, todavía me daba cierta adrenalina, pero ya no era lo mismo, ya yo no me sentía tan cohibido, yo ya sentía que podía hacerlo, sentía que ese miedo que era como tan latente y tan difícil de manejar, ya se había ido, simplemente porque enfrenté el miedo al ridículo, hice aquella cosa que tanto le había temido y ya me di cuenta que no era tan enorme como yo lo había pensado, simplemente estaba más en mi cabeza que realmente en la situación. ¿Tú qué opinas, Gil, al respecto? Gracias, Camilo. Bueno, te voy a contar otra pequeña historia que tuve hace como 6, 7 años. Después de ese evento de la universidad,
bueno, pues tuve algunas otras participaciones públicas, pude dar clases en alguna escuela, en la universidad, en la prepa, pero todavía seguía experimentando cierto temor, cierto miedo. Eran alumnos, mis alumnos todos eran menores que yo sabía más que ellos y eso me daba cierta confianza, pero hace 6, 7 años llegó la oportunidad de dar una plática a una iglesia donde nos congregábamos con mi esposa ante un público aproximadamente de 300 personas. Yo nunca había tenido frente a mí 300 personas y eso pues ya era desafiante, era otro nivel y dije, wow, ¿y ahora qué voy a hacer? Sabía del tema, conocía a la mayoría de la gente de la iglesia, pero nuevamente las partículas las insuficientes partículas y el terror empezó a atacar de nuevo, pero me acordé de algo muy importante que Alan menciona en este libro. Alan dice, si tienes miedo, simplemente admítelo, reconócelo. Y eso fue lo que yo hice públicamente en el momento que estuve frente al micrófono. Lo primero que hice, y lo expresé de manera normal, de manera natural, les dije a la audiencia, ¿saben qué? La verdad estoy un poco temeroso, tengo un poco de miedo y espero que el mensaje que yo voy a compartir les dé sentido. Y eso inmediatamente liberó partículas. Inmediatamente empecé a sentir ligereza, inmediatamente la gente empezó a tener más empatía conmigo y eso determinó el resto del mensaje, de lo que yo quería comunicar y me sentí muy a gusto, muy cómodo. Dejé de preocuparme por memorizar lo que yo quería decir, lo empecé a hablar desde el corazón y la verdad fue un mensaje extraordinario y la gente me felicitó, pero lo más importante fue que yo liberé abundantes partículas de fuerza de vida. Entonces, el primer paso para empezar a lidiar con el terror de hablar en público, de hablar a la gente, es reconócelo, admítelo. Te doy un dato. La gente que estuvo en la Segunda Guerra Mundial y en Vietnam, que admitía que tenía miedo, fue la gente que sobrevivió. Entonces, creo que me da mucho sentido esto. Entonces, simplemente es ser honesto. Acuérdate y recuerda que la honestidad libera partículas de fuerza de vida. Pretender que no tengo miedo, pretender que sea algo es lo que atrapa tu poder, es lo que atrapa tus partículas de fuerza de vida y eso también tiene que ver con el tema que estamos tratando. Gracias, Camilo. Bien, muchas gracias, Gil. La verdad, pues bueno, ya estamos llegando al final de este webinar que va a ser un poco más corto que los normales, pero antes de terminar y de dar algunos puntos adicionales, sí me gustaría saber si nos están escuchando en el chat, qué quieren comentar, alguna duda, algo que les haya venido a la mente y que quieran compartir con el resto de los participantes. Mientras tanto, otra parte pues que es muy importante en el libro, porque este capítulo está allí, pues, ¿por qué Alan escribió este capítulo? Porque resulta que cuando nosotros empezamos a querer expandirnos, a querer llegar a más personas, a querer hacer crecer nuestros negocios, pues es inevitable que tengamos que empezar a hablar con nuevas personas, crear nuevos contactos, darnos a conocer, realmente exponernos. Entonces, si de pronto tal vez es muy común que una persona pues que ha trabajado toda su vida en un escritorio, todo el tiempo pues simplemente papeleo, compañeros de trabajo, pero no va más allá de su expansión pues de conocer a otras nuevas personas, pues es muy probable que no se enfrente a todas estas situaciones que explica el libro. Pero en realidad, si por ejemplo tú estás en tu trabajo y de repente quieres volverte un empresario, vas a tener que enfrentarte con personas, vas a tener que empezar a ver mucha más gente, vas a tener que ir a lugares donde hay nueva gente, entonces vas a tener que exponer tus negocios, vas a tener que exponer tus proyectos. Entonces, por eso este capítulo está ahí, para que realmente, pues, si te empiezas a enfrentar a ese tipo de situaciones, pues que bueno, que encuentres las maneras de solucionarlas. Y estos son unos consejos de oro que a mí me hubiera gustado mucho aprender al principio de cuando empecé a hablar en público, porque sí, pues la verdad es reconocer que tienes miedo, muchas veces eh, lo vas a sentir, tal vez tus primeros comentarios sea simplemente aceptarlo, ser muy honesto contigo. La otra es hacer deliberadamente lo que te causa temor. Entonces hay muchas oportunidades, por ejemplo, en este tipo de clubes de oratoria para hacer eso. Si en algún momento dices, bueno, a mí me da mucho miedo esto, entonces ve y dile a la persona que te va a evaluar, dile al público, me van a evaluar esto es algo que me da mucho miedo y lo quiero hacer hoy, hacerlo deliberadamente.
Entonces, con estos dos consejos, la verdad es que te va a ayudar mucho para tu carrera. No sé, Gil, si quieras mencionar algo. También tenemos algunos comentarios. Entonces, primero, Gil, cuéntanos tu punto de vista y luego leemos los comentarios. Gracias, Camilo. Pues mira, algo más que quiero compartirte lo siguiente. Alan Walter menciona que cualquier persona que está en una oficina, atrás de un escritorio, la mayoría del tiempo, en realidad le tiene terror a la gente. Y todos los que hemos leído este libro sabemos que para tener una existencia de la zona verde y no se diga de la zona dorada, pues el tema es aprender a relacionarse con las personas. Las personas que tienen un nivel de existencia de zona amarilla, de zona roja, piensan en cosas. Son buenos haciendo cosas, pero todos sabemos los límites, las limitaciones que implica estar en ese nivel, en esas zonas. Entonces, si queremos elevar nuestros juegos, tener más éxito y prosperidad, mejores relaciones, mejores ingresos, definitivamente es importante aprender a lidiar con las personas y eso implica perder el miedo a hacer el ridículo y un miedo muy básico que es el miedo a la gente. Entonces, finalmente, de mi parte, lo que quiero compartirte es lo siguiente. Te mencionaba hace un momento que es básico y es fundamental que reconozcas que tienes miedo y el segundo paso es empezar a practicar. Hay una forma muy, muy interesante que Alan recomienda. Él para erradicar ese defecto en su vida de tener el miedo de contactar a la gente, empezó a practicar de manera deliberada al hacer el ridículo. Entonces, si eres parte de un equipo de ventas, si eres parte de un equipo deportivo, o inclusive si estás en cualquier otra posición, permítete hacer el ridículo de manera deliberada y vas a notar que como con el paso del tiempo y con la práctica, ese defecto, ese tartamudeo o cualquier limitación, los nervios que experimentabas cuando hablabas en público se van a ir de manera natural. Y eso te va a dar mucha confianza para hablar desde el corazón, hablar con pasión y poco a poco te vas a involucrar con audiencias más grandes, tal y como yo lo hice. Evidentemente, esta es una habilidad que siempre es susceptible de mejorarse, pero lo importante es destrabar nuestras partículas de fuerza de vida que hayan quedado atrapadas en esos eventos. Y finalmente, pues bueno, pues siempre ayuda a estudiar y saber un poquito más del tema que quieres compartir, pero eso es al final. Lo principal y lo básico es reconocer que uno tiene miedo, empezar a practicarlo y poco a poco se va a ir de manera natural y vas a tener tus partículas de fuerza de vida, tus niveles de existencia se van a elevar en las zonas. Ese sería mi comentario, Camilo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Gil. Entonces vamos a leer aquí los comentarios. Menciona Arturo Luna, este capítulo es uno de los más interesantes, en mi opinión, ya que trata de cómo nos vemos atrapados en temores del pasado y nos proporciona una fórmula infalible para superar los traumas que están atrapando nuestras partículas de fuerza de vida positivas. Y me hace pensar que es como cuando nos pica un alacrán, un animal ponzoñoso, que curiosamente el antídoto es el veneno del mismo y con él podemos mejorar. Así entiendo que puede ser enfrentar nuestros miedos, enfrentándolos con los mismos miedos, hasta alcanzar superarlos y por consecuencia liberar enormes cantidades de partículas de fuerza de vida. Pues sí, Arturo, sí, muchas gracias por tu resumen. Ese es un resumen del capítulo, sobre todo en la parte de hacerlo deliberadamente, porque eso va a permitir que tú lo liberes. Eso a lo que tanto le estás temiendo, te vas a dar cuenta que no es tan peligroso, no es tan difícil, no te va a acabar, pues no te vas a morir, vas a seguir después de haberlo hecho. Entonces, muchas gracias por tu comentario. Nos menciona Socorro. Desafortunadamente estamos siempre pensando en qué dirán los demás en relación a nuestro comportamiento y nos detenemos a realizar nuestras metas por el miedo a las críticas y dejamos truncados muchos de nuestros sueños y perdemos muchas partículas de fuerza de vida que quedan atrapadas. Pues sí, Socorro, eso suele pasar mucho cuando tenemos miedo al ridículo, porque entonces de repente ocurre algo que no podemos enfrentar, entonces nos quedamos quietos, no decidimos dar los siguientes pasos simplemente porque, ay, es que fulanito me criticó, fulanito no le gustó, ¿cierto? Y muchas veces nuestros sueños están detrás de eso que simplemente es hacerlo deliberadamente o practicar un poquito más o simplemente reconocer que tienes miedo o, ¿cierto? Darte cuenta pues de qué es lo que te está atrapando y enfrentarlo. Y nos dice Judy, me pasa cada momento el experimentar el miedo al tener contacto con la gente, solo hago presencia y me da confianza y libero muchas partículas de fuerza de vida.
Sí, sí, también la presencia es una buena forma de estar más conectado contigo. Entonces te permite también observar esos miedos, esos temores, dónde están y cómo los puedes simplemente reconocer. Es una forma de reconocimiento de los temores. Entonces es una gran forma de ir y contactar a las personas. Después de hacer presencia, pues te sientes mucho más a gusto, mucho más amable y eso también te va a ayudar. Entonces, pues muchas gracias también por tu comentario, Judy. Bueno, como este va a ser un webinar corto, la verdad, simplemente quiero darle por última vez la palabra a Gil. Si de pronto tienen algún otro comentario, pues también lo esperamos. Gil, ¿qué más tienes que decir respecto a este capítulo? No, pues sí, simplemente agradecer la participación muy activa de cada uno de ustedes, su intención de mejorar y gracias por conectarse con nosotros, porque sin ustedes, pues este tipo de conocimiento, pues no lo podríamos compartir. Finalmente, invitarte a que tomes tus primeros pasos, tus primeras decisiones con respecto a perder el miedo a la gente, de perder el miedo a hacer el ridículo, de acuerdo a lo que te compartimos. Y gracias por los puntos de vista de cada uno de ustedes. Y recuerda también lo que dice Alan. Alan menciona que la habilidad básica y más importante para enfocar tus partículas de fuerza de vida es la comunicación, pero la comunicación tiene que ver principalmente con personas, entonces eso nos da una idea de la importancia de limpiar esta área, recuperar las partículas de fuerza de vida y enfocarlas para que logres tus más grandes sueños. Gracias, Camilo. Gracias a todos por participar y los esperamos en nuestros próximos webinarios, talleres, eh, los eventos de Facebook Live, hablando en positivo los viernes con Raúl y próximamente por ahí vamos a estar en tu ciudad. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos pronto. Hasta pronto. Sí, muchas gracias, Gil. Bueno, entonces antes de terminar, aprovechando que hay alguien más que compartió aquí en el chat, es Mario. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Ayer les comparto que me subí a cantar a un camión urbano y pedir dinero. Para mí es una forma de confrontar mi miedo al rechazo y hacerlo de manera continua, exponerme a hacer el ridículo. Pues sí, muy bien, Mario. La verdad es que si te da miedo y quieres realmente mejorar en un área para que no te dé miedo de exponerte a públicos cada vez más grandes, pues eso es una forma pues, muy interesante de realmente enfrentar un miedo. Ya nos contarás pues cómo te fue. A ver, ya no quiero que me importe el dejar de hacer las cosas que quiero hacer por el condicionamiento de que van a pensar de mí los demás. Ok, entonces hiciste una acción muy exitosa. La verdad, pues te aplaudo. Eso seguramente fue un gran triunfo para ti. Y entonces, sí, ese son el tipo de cosas que se pueden hacer para realmente enfrentar los miedos y dar esos siguientes pasos que nos permitan llegar a más personas, expandirnos más, volvernos todo lo que podemos llegar a hacer. Y bueno, pues este ya es llegamos al final del webinario. Otra de las invitaciones, estamos empezando los clubes de liderazgo avanzado en varias ciudades de México. Entonces, para los que se quieran inscribir, tenemos aquí una página donde simplemente dejan sus datos y vamos a estar contactando a medida que vayan apuntándose en distintas ciudades. Hasta el momento vamos a empezar en el próximo año ya en Morelia. También vamos a tener en Mérida, va a haber otro en Zacatecas y en Guadalajara. Y el último, bueno, que se empezó y ya llevamos 2 sesiones, está en Ciudad de México. Entonces simplemente inscríbanse allí para enviarles más información. La verdad es el objetivo de estos clubes de liderazgo avanzado es que tú puedas practicar nuestros métodos, nuestras metodologías, estudiar el libro y realmente llevarlo al siguiente nivel, pero con práctica continua, porque muchas veces vas a un taller, no tienes luego la oportunidad de seguir practicando, simplemente pues se te olvida y entonces el taller es como para tener ese espacio donde tú puedes practicar y realmente llevarlo a un siguiente nivel. Entonces, muchas gracias por haber asistido a este webinar, es una versión corta, esperamos que les haya gustado, la verdad nos alegra mucho a todos los participantes, muchas gracias también todos los que comentaron en el chat y nos vemos el próximo martes y recuerden, manténganse conectados a la zona verde. Un feliz día, feliz martes a todos.